mundo se paralizó cuando el humo blanco emergió sobre la plaza de San Pedro en 2025. ¿Quién sería el nuevo guía de la iglesia? Detrás de las puertas de la Capilla Sixtina se escondía un hombre que no solo traería una fe arrolladora, sino también los ecos de los Andes peruanos, el swing de una raqueta de tenis y el rugido de los Chicago White Sox. Antes de descubrir esta historia increíble, suscríbete, dale like, comparte con tus amigos y activa la campanita para no perderte nada. Hecho 1. Elección papal rápida y consensuada. La elección de Robert Francis Prevost como Papa León en 2025 fue un evento que sorprendió al mundo por su rapidez y consenso, un hecho que pocos analistas eclesiásticos pudieron haber predicho. En un contexto global marcado por la incertidumbre, la polarización y las exigencias internas de una renovación profunda dentro de la Iglesia, muchos esperaban un cónclave largo y lleno de tensiones, con múltiples rondas de votaciones y una lucha entre bloques teológicos y geográficos. Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Robert fue elegido en un número reducido de escrutinios, con una inclinación clara hacia su perfil pastoral, sobrio y experimentado en el gobierno de comunidades religiosas y en el diálogo intercultural. Los cardenales, tanto progresistas como conservadores, encontraron en él un punto de encuentro. Un hombre sin ambiciones personales, alejado del protagonismo y con una vida marcada por el servicio silencioso. Su trayectoria como misionero en Perú, su liderazgo en la Orden de San Agustín, su trabajo en la Congregación para los Obispos y su prestigio como formador de sacerdotes lo convirtieron en una figura respetada transversalmente. A esto se sumó su capacidad para escuchar antes de hablar, su falta de intereses personales y su testimonio de fidelidad en los márgenes de la Iglesia. La rapidez de su elección no fue solo un detalle logístico, fue un mensaje poderoso. La Iglesia, en un momento de crisis, no necesitaba un estratega político ni un líder mediático, sino un pastor con autoridad moral, sensibilidad humana y una vida espiritual profunda. León emergió como ese pastor, alguien cuya vida ya hablaba por él sin necesidad de campañas o discursos. Su elección, que muchos han descrito como un soplo del Espíritu Santo, marcó un antes y un después en la percepción del papado, mostrando que la unidad es posible incluso en tiempos de división. Hoy, desde el trono de Pedro, León lleva consigo esa misma serenidad que lo llevó a ser elegido tan rápidamente, guiando a la Iglesia con la misma claridad y humildad que lo definió desde el principio. Hecho 2. Aficionado al tenis. Entre las muchas facetas humanas de Papa León, una de las más sorprendentes es su amor por el tenis, un deporte que ha practicado desde su juventud y que se convirtió en un refugio personal a lo largo de su vida. Robert Francis Prevost, nacido en 1955, llevaba una raqueta en su maleta desde sus días de seminarista, y esa pasión lo acompañó incluso en los lugares más remotos de su misión. En Perú, durante los años 80, organizaba partidos con los jóvenes de las comunidades rurales, jugando en canchas improvisadas de tierra, donde las risas resonaban más fuerte que los golpes de la pelota. Para él, el tenis no era solo ejercicio físico, era una metáfora de la vida espiritual. En cada partido encontraba lecciones de paciencia, de espera del momento justo, de humildad ante la derrota y de gratitud ante la victoria. El tenis me enseñó a escuchar, a no apresurarme, a confiar en el trabajo silencioso y a levantarme tras un mal golpe, confesó en una entrevista antes de convertirse en papa. Esta afición lo humanizaba frente a sus feligreses, mostrándolo como un hombre accesible, alguien que podía reírse de un mal saque o animar a un joven a mejorar su revés. Incluso en Roma, durante su tiempo como superior general de los agustinos, se le veía de vez en cuando en una cancha, jugando con seminaristas o amigos, siempre con una sonrisa y un espíritu competitivo pero fraterno. Ahora, como papa, este pequeño detalle de su vida ofrece una clave para entender su liderazgo. Un pontífice activo, paciente, que sabe esperar el momento adecuado para actuar,
pero que también encuentra alegría en las cosas simples. La imagen de un papa con una raqueta en la mano, aunque solo sea en la memoria de quienes lo conocieron, rompe con la solemnidad distante que a menudo se asocia con el papado, mostrando a un hombre que vive su fe con los pies en la tierra y el corazón abierto. Este amor por el tenis no solo refleja su carácter, sino que también inspira a quienes lo rodean, recordándoles que la santidad puede encontrarse incluso en un juego bajo el sol, donde la pelota cruza la red como un puente entre lo humano y lo divino. Hecho 3. Apodado Father Bob. En las comunidades rurales del norte de Perú, donde Robert Francis Prevost sirvió como misionero en los años 80, lo conocían con un apodo que reflejaba su calidez y cercanía: Father Bob. Este sobrenombre, aparentemente simple, encapsulaba la esencia de su ministerio. Un hombre que, a pesar de su origen norteamericano y su acento marcado, se convirtió en un miembro más de las familias andinas. Alguien que compartía sus alegrías y sufrimientos sin reservas. Father Bob no era un sacerdote distante. Era un amigo, un consejero, un hermano que se sentaba a la mesa con las familias más humildes, compartiendo su chicha y escuchando sus historias, con una atención que hacía sentir a cada persona como si fuera la única en el mundo. Su capacidad para conectar con la gente no se limitaba a las misas o los sacramentos. Se manifestaba en los pequeños gestos cotidianos, como visitar hogares, celebrar bautizos en ríos helados o caminar horas para llegar a una comunidad remota. Los niños corrían a su encuentro gritando «Father Bob, Father Bob», mientras las madres le pedían bendiciones para sus hijos y los ancianos le contaban sus penas con lágrimas en los ojos. En Perú, donde la presencia de la iglesia a menudo era escasa en las zonas más apartadas, Father Bob se convirtió en un símbolo de esperanza, alguien que no solo llevaba el evangelio, sino que lo vivía en carne propia. Su dedicación absoluta al servicio de los más necesitados rompió las barreras culturales y de idioma con facilidad, mostrando que el amor verdadero no necesita traducciones. Incluso años después, cuando ya era obispo y más tarde papa, las comunidades de chulucanas seguían refiriéndose a él como Father Bob, un hombre que llevaba consigo el eco de su humanidad y su compromiso. Su destino, apodo, lleno de cariño, es un recordatorio de que la santidad no está en los títulos, sino en la cercanía, en la capacidad de amar y ser amado por aquellos que más lo necesitan. Hecho 4. Liderazgo en la Orden de San Agustín. Antes de convertirse en papa, Robert Francis Prevost asumió una de las responsabilidades más significativas dentro de su congregación: el liderazgo mundial de la Orden de San Agustín. En 2001 fue elegido prior general de esta histórica orden religiosa, fundada en el siglo XI y conocida por su compromiso con la vida comunitaria, el estudio y el servicio pastoral. Durante 12 años, desde su base en Roma, dirigió a miles de agustinos presentes en más de 40 países, con una visión clara de renovación espiritual, fidelidad al carisma fundacional y apertura a las nuevas realidades sociales del siglo XXI. Su elección como prior general no fue casualidad. Fue un reconocimiento a su testimonio de vida, su capacidad de diálogo, su inteligencia serena y su visión global de la Iglesia. No era un líder que se encerrara en oficinas. Era un pastor itinerante que prefería el contacto directo con sus hermanos y con los pueblos que servían. Viajó incansablemente por África, Asia, América Latina y Europa, visitando provincias agustinas, escuchando las necesidades de las comunidades y fortaleciendo la vida de la orden. Bajo su liderazgo, la orden impulsó procesos de formación para los jóvenes religiosos, fomentó nuevas vocaciones y renovó estructuras internas sin abandonar la tradición agustiniana. Este tiempo al frente de los agustinos le dio una comprensión profunda de la Iglesia universal y lo entrenó en los retos de gobernar con justicia, compasión y firmeza. Su capacidad para mediar en conflictos, su paciencia para escuchar y su firmeza para tomar decisiones difíciles lo convirtieron en un líder respetado por todos. Este periodo de su vida,
aunque menos conocido que su papado, fue una preparación silenciosa para la misión que asumiría años después. Guiar la barca de Pedro con la sabiduría de quien ya ha conducido con humildad y paciencia una comunidad internacional de fe. Su experiencia como prior general es una prueba de que León no llegó al papado por casualidad, sino como fruto de una vida dedicada al servicio y al amor por la Iglesia. Hechos 5, primer papa estadounidense y agustino. Con la elección de Robert Francis Prevost como Papa León, la historia del papado dio un giro sin precedentes. Por primera vez en más de 2000 años, un ciudadano nacido en los Estados Unidos de América ascendió al trono de San Pedro, rompiendo con una tradición predominantemente europea. Pero este no fue el único hito. León también se convirtió en el primer pontífice perteneciente a la Orden de San Agustín, marcando un doble símbolo de universalidad y reconocimiento a una espiritualidad comunitaria, que ha servido silenciosamente durante siglos. Su origen estadounidense no es solo un dato geográfico, es un reflejo de la Iglesia del siglo XXI, que ha asumido plenamente su rostro global, reconociendo los frutos de la misión en América y el liderazgo madurado lejos de los centros históricos de poder. Formado en un contexto democrático, multicultural y pastoralmente desafiante como el de Estados Unidos, Prevost lleva consigo una sensibilidad particular hacia la diversidad, la libertad de conciencia y la búsqueda de unidad en medio de las diferencias. Al mismo tiempo, su pertenencia a la Orden de San Agustín añade una dimensión espiritual única: la vida en comunidad, la centralidad de la interioridad y la primacía de la gracia como pilares de su visión pastoral. Como agustino, ha vivido no para sí mismo, sino en fraternidad, diálogo y servicio. Valores que ahora lleva al corazón del Vaticano. Ser el primer papa estadounidense y agustino no es una coincidencia biográfica. Es una señal providencial de que el Espíritu Santo sigue hablando a través de lo inesperado. Con León, comienza una nueva página en la historia de la Iglesia, una que abraza la globalización de la fe y la riqueza de las tradiciones espirituales que, como la de San Agustín, han dado frutos en los lugares más inesperados. Su elección es un recordatorio de que la Iglesia no pertenece a una nación o a un continente, sino a todos los pueblos del mundo, y León, con su doble identidad, es un puente vivo entre esos mundos. Hechos 6. Infancia en el sur de Chicago. La vida de Papa León no puede entenderse sin regresar a sus orígenes en el sur de Chicago, un lugar que marcó su carácter y su vocación desde sus primeros años. Nacido en 1900, en una familia católica de clase trabajadora, Robert creció en un barrio donde las fábricas, las parroquias y las escuelas eran el eje de la vida comunitaria. Era un crisol multicultural. Italianos, polacos, irlandeses, afroamericanos y latinos convivían en calles llenas de vida, pero también de tensiones sociales y económicas. En ese entorno, la fe no era solo una tradición. Era un refugio, un compromiso cotidiano que unía a las familias en medio de las dificultades. Desde pequeño, Robert mostró una sensibilidad especial por la oración y el servicio. Como monaguillo en su parroquia local, pasaba horas en la iglesia, fascinado por los rituales y por la presencia silenciosa de Dios en los altares de piedra. Su madre, una mujer devota que trabajaba largas horas en una fábrica textil, le enseñó el valor del esfuerzo y la importancia de la humildad, mientras su padre, un obrero de la construcción, le inculcó el respeto por los mayores y la necesidad de trabajar duro para salir adelante. Fue en esas calles de Chicago donde Robert comenzó a sentir el llamado al sacerdocio. Un llamado que nació entre los bancos de madera de su parroquia y los sonidos de una comunidad que, a pesar de sus luchas, soñaba con un futuro mejor. Aquella infancia, lejos de los palacios y las academias vaticanas, fue su primer seminario. Un mundo real donde la fe se conjugaba con la pobreza, la injusticia social y la esperanza compartida entre familias migrantes. El sur de Chicago forjó no solo su carácter, sino también su comprensión profunda de una iglesia que debe ser cercana
concreta y encarnada en el dolor y la dignidad del pueblo. Ese niño de barrio que jugaba en las calles y servía en el altar. Es hoy el hombre que lleva el nombre de Pedro, guiando a la iglesia con la misma autenticidad que aprendió en su infancia. Hechos 7. Experiencia misionera en Perú. Uno de los capítulos más trascendentales en la vida de Papa León fue su prolongada experiencia misionera en Perú, un periodo que no solo definió su labor pastoral, sino que también transformó su espíritu y su vocación. Enviado como misionero agustino a mediados de los años 80, Robert fue destinado a la prelatura de Chulucanas, una región del norte del país marcada por la pobreza rural, las dificultades de acceso y el abandono estatal. En plena agitación política y social, con la violencia de Sendero Luminoso causando estragos, Robert se integró con humildad a la vida de las comunidades campesinas, compartiendo sus temores, sus lenguas y sus esperanzas. Aprendió no solo el español, sino también modismos regionales y formas culturales propias del mundo andino, estableciendo lazos que hoy, décadas después, siguen vivos en la memoria colectiva del pueblo. Su misión no se limitó a la liturgia o a la administración sacramental. Fue constructor de escuelas, organizador de talleres, mediador en conflictos sociales y, sobre todo, un caminante incansable entre los pueblos olvidados. Muchos recuerdan cómo recorría a pie largas distancias para llegar a las comunidades más alejadas, llevando no solo la Eucaristía, sino también consuelo humano, medicina básica y palabras de aliento. Su testimonio fue tan impactante que años después fue nombrado obispo de la misma región, convirtiéndose en pastor de aquellos que primero conoció como hermano. Esta experiencia, vivida en la frontera del sufrimiento y la fe popular, moldeó su visión de iglesia. Una iglesia que no observa desde lo alto, sino que camina desde abajo, que se ensucia las manos y comparte el pan con los más pobres. Su elección como papa representa el fruto maduro de una vida sembrada entre los humildes y los olvidados de América Latina. Un legado que ahora lleva al corazón del Vaticano para guiar a la Iglesia Universal con la misma pasión y compromiso que mostró en las montañas peruanas. Hecho 8. Doble nacionalidad estadounidense y peruana. Uno de los aspectos más singulares en la biografía de Papa León es que ostenta una doble nacionalidad, estadounidense por nacimiento y peruana por naturalización. Nacido en Chicago en 1955, Robert llegó a Perú como misionero agustino en los años 80, en un momento de gran agitación política y social. Fue testigo directo del sufrimiento de las comunidades pobres, de la violencia provocada por Sendero Luminoso y del desafío diario de construir paz y esperanza en medio de la adversidad. Su amor por el pueblo peruano no fue pasajero. Se enamoró de su cultura, aprendió su idioma y sus costumbres, y fue acogido como uno más por las comunidades andinas que pastoreaba. Eventualmente, solicitó la nacionalidad peruana, un gesto que no fue solo administrativo, sino profundamente simbólico. Se convirtió en ciudadano de la nación que lo había adoptado como pastor y hermano. Esta doble identidad, construida entre Chicago y Chulucanas, entre el inglés y el quechua, entre el norte industrial y el sur profundo, representa la universalidad de la Iglesia que hoy encarna como Papa. León es un puente vivo entre dos mundos. Un hombre que lleva en su corazón tanto las calles obreras de Chicago como los senderos polvorientos de los Andes. Su doble nacionalidad no es solo un dato curioso. Es un símbolo de una iglesia que no pertenece a una nación, sino a todos los pueblos del mundo, y que encuentra su fuerza en la diversidad y el diálogo entre culturas. Como Papa, León utiliza esta experiencia para tender puentes entre continentes, mostrando que la fe puede unir lo que la geografía separa. Hecho 9. Políglota y puente cultural. Uno de los rasgos más notables de Papa León es su habilidad para comunicarse en varios idiomas con fluidez y naturalidad. Una capacidad que refleja no solo su formación académica, sino también su profunda vocación misionera y su amor por la diversidad cultural de la Iglesia. Robert Francis Prevost domina con soltura el inglés, el español, el italiano y el francés,
y tiene conocimientos sólidos de latín y portugués. Esta competencia lingüística no es un simple adorno protocolar. Ha sido a lo largo de su vida una herramienta pastoral de enorme poder que le ha permitido entrar en contacto directo con fieles de múltiples países y continentes. Su paso por Perú, su servicio en la curia romana y su labor como superior general de los agustinos lo pusieron en constante diálogo con culturas, acentos y realidades distintas, que supo integrar con respeto y sensibilidad. Para Prevost, hablar el idioma del otro es también una forma de amar al otro. No se trata solo de traducir palabras, sino de comprender mentalidades, captar matices y encarnar el Evangelio desde los códigos culturales que cada pueblo valora. En sus encuentros con comunidades rurales en Perú, optaba siempre por hablarles en su lengua, sin intermediarios ni formalismos, lo que generaba una cercanía inmediata. En el Vaticano, esta habilidad lo hizo destacar como un puente entre cardenales de distintos continentes, especialmente en contextos donde las diferencias culturales podían generar malentendidos. Hoy, como Papa León, esta cualidad lo convierte en un pontífice especialmente preparado para un mundo globalizado y fragmentado, donde el diálogo no es solo una opción, sino una necesidad urgente. Su voz, que resuena en distintos idiomas, es también un reflejo de una iglesia que quiere escuchar a todos y hablarle a todos, desde los más poderosos hasta los más humildes. Hecho 10. Fanático de los Chicago White Sox. Aunque parezca inusual imaginar al sucesor de San Pedro con una gorra de béisbol, Papa León ha confesado en más de una ocasión su profunda afición por el equipo de su ciudad natal, los Chicago White Sox. Este dato, que en apariencia podría parecer anecdótico, es en realidad una ventana a su identidad más íntima, a sus raíces en el sur obrero de Chicago, donde la fe, la familia y el deporte se entretejían en la vida cotidiana. En ese contexto popular, donde la comunidad latina, polaca, italiana y afroamericana convivía entre fábricas, iglesias y parques, el joven Robert descubrió en el béisbol no solo una pasión juvenil, sino también una forma de comprender la vida. Con sus derrotas inevitables, sus victorias celebradas con humildad y su perseverancia diaria. Ser fan de los White Sox, un equipo históricamente luchador, fue para él una lección de lealtad sin condiciones. Durante su etapa como religioso, e incluso siendo obispo y prefecto, Prevost no ocultaba su simpatía por el equipo. En diversas ocasiones, al ser preguntado sobre sus gustos personales, respondía con una sonrisa cómplice que seguía a sus White Sox siempre que podía. Incluso en Perú, se le vio alguna vez con una camiseta o gorra del equipo durante actividades informales con jóvenes. Este vínculo emocional con su equipo no lo aleja de su dignidad pontificia. Al contrario, lo humaniza. En un mundo donde muchas veces se espera de los líderes religiosos una distancia casi sobrehumana, este detalle nos recuerda que León es un hombre de carne y hueso, con pasiones sencillas, recuerdos imborrables y fidelidades profundas. Su amor por los White Sox no es solo una curiosidad. Es un símbolo de cómo el Papa no ha olvidado de dónde viene, ni quién es, ni las alegrías simples que también pueden acercarnos a Dios. Hoy, desde aquí, desde el Vaticano, esa pasión por el béisbol sigue siendo un recordatorio de que la santidad no está reñida con la humanidad. Papa León no es solo un líder espiritual. Es un hombre que ha vivido la fe en las periferias, que ha encontrado a Dios en una raqueta de tenis, en las gradas de un estadio de béisbol y en los senderos de los Andes. Su vida es un testimonio de que la santidad no está en la distancia, sino en la cercanía. Y su papado es una promesa de una iglesia más humana, más universal y más fiel a las raíces del Evangelio. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.